de uno de los problemas principales de nuestra ciudad, que es la limpieza, la recogida de basuras y el estado y la conservación de nuestros parques y jardines. Estamos hoy, me acompaña mi compañero Carlos Gutiérrez, mi compañero del Grupo Municipal de Unidas Pinto Podemos, para copresentar este programa, y nuestro invitado de hoy, que es el gran Carlos Sánchez Mato, que es economista, profesor universitario, es político, afiliado a Izquierda Unida y ha tenido grandes responsabilidades. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid entre el 2015 y el 2019, y entre el 2015 y 2017 fue responsable de las áreas, que lo leo que no me equivoque, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, de la capital de nuestro país. Uno de los ayuntamientos, por no decir, el ayuntamiento más grande de España, ¿no? Y nada, queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Muchas gracias. Y lo primero que te queremos preguntar es algo así genérico, ¿qué piensas tú, que con tu experiencia en la materia, de cómo de difícil es municipalizar frente a cómo de difícil es privatizar? Desgraciadamente, lo que debería ser una excepción, es decir, que los servicios públicos fueran gestionados de manera indirecta, y así lo contempla la ley, que fuera una especie de situación extraordinaria, se ha convertido en algo general, se ha convertido en algo habitual. Y precisamente porque la normativa y sobre todo quienes actúan con la normativa existente, pues convierten en mucho más sencillo hacer que se lucren empresas normalmente con nuestros servicios públicos que algo obvio que sería que se prestasen directamente. Desgraciadamente, esa ha sido la práctica durante estas últimas décadas y se han abierto las puertas lo suficiente como para que muchos de los elementos esenciales que son indispensables para la vida de la ciudadanía en cualquier municipio, pues sean prestados por empresas que lógicamente buscan su interés, no el de los vecinos y vecinas. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. La segunda pregunta también es bastante genérica y sería un poco centrándonos en los servicios que nos ocupan. ¿Qué tipos de modalidad de gestión son posibles para estos servicios? De alguna manera lo adelantaba antes, para que la gente nos entienda y sin complicar mucho, hablando de legislación y norma, se pueden prestar los servicios públicos a los que está obligado a hacer el ayuntamiento de manera directa, es decir, realizados directamente por el ayuntamiento o a través de algún tipo de empresa o organismo externo que sea quien lo haga por nosotras y nosotros. Y claro, ya digo, dentro de esas prestaciones diferentes, todo el mundo entenderá que cuando lo hace una empresa privada por el ayuntamiento, tiene, y permitidme la ironía, que muchas veces no se nota en este tipo de entrevistas, quiere ganar dinero, busca lucro, no lo hace por amor al arte. Y lógicamente ese es uno de los elementos que encarece la privatización de la realización de esos servicios públicos. Y además, por la normativa, en este caso que existe en el Estado español, hay otros rubros, hay otras partidas que también recaen en los ayuntamientos y que hacen que esa prestación indirecta salga más cara. En este caso, el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que los ayuntamientos, cuando es para limpiar las calles o para gestionar los residuos y demás, se lo tiene que comer porque no se lo factura a los vecinos y vecinas. Por lo tanto, eso es un coste adicional. Sin embargo, si el ayuntamiento lo gestiona directamente, no soporta ese coste. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la gestión directa y la indirecta se caracterizan por algo esencial. Es imposible que la realizada de manera directa sea más cara que la realizada por una empresa privada. ¿Por qué? Pues porque las empresas ganan dinero y segundo, porque hay costes como el IVA que suponen realmente una losa para los ayuntamientos. Muy bien. Y hilando un poco con esto, cuando alguien privatiza un servicio de estas características, pues eso, limpieza, basuras, jardines, ¿qué ventajas y desventajas crees que consigue? Creo que es algo también, bueno, pues que tiene que ver mucho con lo que se lanza y que yo creo que todo el mundo que nos pueda ver o escuchar sabe que lo que ha ocurrido en muchas ocasiones con la gestión pública es que se ha realizado mal. Muchas veces se ha realizado mal la gestión pública. También me atrevo a decir que la gente piense si la gestión privada siempre se ha realizado bien. Es decir, puede haber malas praxis privadas y públicas, pero la forma de resolver una mala práctica pública no es privatizar. Si es más barato hacerlo desde el punto de vista público,
y se gestiona mal, lo que hay que hacer es gestionarlo bien. No. Entonces, la diferencia simplemente es que es esa. Hay ciertas cosas que nos pueden salir, imagínese que cualquier persona que tenga como costumbre, porque le guste comer pan en la comida, pues ir a la panadería y comprar la barra de todos los días. Lo puede hacer de forma directa o puede encargárselo a alguien. Hombre, un favor, un vecino te lo puede hacer un día, pero si tú le encargas que todos los días te suban barra de pan, ¿qué crees? ¿Que te va a salir más barato el pan que te traiga alguien que vaya a bajar la barra por ti, a por la barra por ti? El que piense que es así, pues simplemente no está en la realidad, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que en muchas ocasiones las administraciones públicas pues se convierten en aliadas del lucro de las empresas privadas y de alguna manera también se quitan la responsabilidad. Bueno, como es la empresa, me quito yo el tener que hacerlo, pero daos cuenta que es que el servicio público, la obligación de prestarlo, la tiene el ayuntamiento. Por encargárselo a la empresa privada no se quita el problema. Si hay un problema en la limpieza de parques y jardines o de las calles o de la recogida de residuos en un municipio que lo tiene encargado con contrato, una concesión, a una empresa privada, ¿quién creéis que es el responsable de que no se haga bien? Y también hay otro elemento que suele ocurrir y que no se computa cuando se hacen los análisis para ver si nos sale más barato o más caro, que cuando contratas con una empresa tienes que supervisar que esté haciendo o no lo correcto. Tienes que comprobar con empleados y empleadas públicos si se realiza la concesión de manera adecuada, como vienen los pliegos o no. ¿Creéis que se hace eso en los municipios en los que se privatiza? Ya os digo yo que no. De hecho, en las memorias, en muchas ocasiones, cuando se utilizan las memorias para justificar las privatizaciones, ese coste no aparece. Es decir, no se supervisa. Y mi experiencia en el gobierno de la Ciudad de Madrid, yo me encontré con servicios que intentamos municipalizar, que algunos conseguimos municipalizar, que simplemente no había supervisión sobre las empresas que previamente realizaban la gestión del servicio público. ¿Sabéis o imagináis cuál es el resultado de la no supervisión? La no supervisión quiere decir que hay gente que se hace millonaria en esas empresas y hay gente pues, que sufre las consecuencias de una mala prestación del servicio público. Sí, otra pregunta que, bueno, para algunos la respuesta puede parecer obvia, pero creo que hay que hacerla. ¿Quién sale más beneficiado de una privatización? ¿El ayuntamiento, la gente o la empresa en cuestión? Es evidente que la empresa, eso es evidente, claramente. Y cuando hablamos de, en siguiente posición, quién sale después beneficiado después de la empresa, me atrevo a separar, a lo que tú comentas, no es el ayuntamiento, sino determinada parte humana del ayuntamiento, que puede ser a lo mejor un alto funcionariado que en un momento dado, por ejemplo, pues no tiene ya que preocuparse por gestionar de forma directa el servicio, o un alcalde que recibe algún regalo, o que ese tipo de cosas. Pero ese tipo de situaciones, desde luego, ni están contempladas en la ley como un elemento favorable a la privatización, ni nadie en su sano juicio las puede arguir con sentido. Por eso se utilizan pues, mantras absolutamente falsos que tienen que ver con eso que os comentaba. Eso de, no, es que lo público funciona peor. Bueno, pues si usted se ha presentado a unas elecciones para estar en el ayuntamiento de Pinto o de cualquier otro municipio y tiene la responsabilidad de llevar unos servicios públicos y se está gestionando de manera deficiente, lo que tiene usted que hacer es hacer que se gestione de manera eficiente, pero no pagar a una empresa para retribuir más ese servicio. Y además también os digo una cosa, en ocasiones, ¿por dónde se intenta abaratar la gestión indirecta de ese servicio público para compensar ese mayor lucro que le cuesta y le va en vena a los ayuntamientos? Bueno, pues castigando algo fundamental en un contrato de concesión que está muy ligado a la mano de obra. Pues los salarios de los trabajadores, dificultando que los trabajadores y trabajadoras sean adecuadamente retribuidos. Me da igual que sea en la limpieza, que sea en la prestación de servicios deportivos. Al final, si tú pagas peor a la gente, pues puedes ahorrar dinero en la gestión privada. Y yo digo, bueno, y nos parece que esa es la forma. En primer lugar, si tú pagas mal a la gente que atiende a domicilio a nuestras personas mayores, ¿qué creéis? ¿Que las van a atender mejor o peor? Si pagas menos horas y en peores condiciones, ¿cuál va a ser el resultado de ese servicio público? Quiero decir, es absurdo, desde todo punto de vista, el pensar que por ahí es la vía de ahorrar en vez de mirar el gran
monto de ahorro, ese sí es cierto, que es el lucro de la empresa y el IVA del servicio público. Bien, hasta antes del año 2014 estos servicios eran 100% públicos. El entonces equipo de gobierno del PP, con el actual alcalde Salomón Aguado y el actual portavoz de Pinto Avanza, Fernando González, decidieron privatizarlo. En fin, determinar la gestión más eficiente, ¿en qué indicadores crees que debería centrarse? Hay algunos que son plenamente económicos, eso está claro, pero también tienen que ir ligados a computar todo lo que va asociado a la prestación del servicio público. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico, hay que analizar el coste de ejecución y utilizar criterios coherentes en un caso y en el otro. Porque imaginad, y es algo que, bueno, no quiero adelantar, pero de lo que ya he estado analizando y de lo que he analizado de la memoria para la privatización de los servicios públicos citados en el municipio de Pinto, no se puede usar criterios diferentes si gestionas desde lo público o gestionas desde lo privado, para que la gente nos entienda. No, si gestiono de forma directa desde el ayuntamiento, voy a comprar los camiones de la basura un 15% más caros. Bueno, ¿y por qué lo va a hacer usted? ¿Por qué lo va a comprar usted más caro? No, porque el sector público gestiona muy mal. Hombre, pues yo lo que le pediría es que gestione igual de bien que gestiona una empresa privada. ¿Y lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Perfectamente lo puede hacer. O las compras de gasoil van a ser más caras para esos vehículos. ¿Por qué van a ser más caras? ¿Qué pasa? Es imposible gestionar de forma directa con una mínima racionalidad exactamente la que tiene una empresa privada. La misma, ni más ni menos. O va a haber más absentismo en la empresa pública. Dice, no, porque claro, es que ya se sabe, el personal laboral público no trabaja. Ese tipo de mantras, falsedades, bulos que se dicen. Pero sin embargo, luego los datos dicen que hay menos absentismo real, contado, en una empresa pública que en una empresa privada. Datos reales. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser usadas de la misma manera, de manera coherente, porque si no una memoria económica a la que le faltan determinadas valoraciones en un aspecto o en el otro, pues se queda coja. Muy bien, pues nada, como estábamos hablando de la memoria, efectivamente el Ayuntamiento de Pinto ha publicado la memoria económico-financiera que viene a estudiar si los tres servicios de los que hablábamos pues, son más eficientes económicamente de una gestión directa o de una gestión indirecta, una privatización, una empresa externa, ¿no? Queremos dar las gracias en este punto a Carlos por habernos ayudado al Grupo Municipal a estudiar este informe tan extenso y poder ver, pues, al final, los términos de la memoria qué errores o aciertos hay, ¿no? En este sentido, hemos visto también que en la memoria, el único servicio que según la empresa adjudicataria sale más eficiente es la jardinería, ¿no? El tema de mantenimiento de parques y jardines, y se ha iniciado el expediente de cambio de forma de gestión a servicio público de mantenimiento de jardines, como decía, a Serpinto, a la empresa municipal. Tras analizarlo como hablábamos, pues se han visto muchas diferencias, muchas de criterio, que indican que el estudio no está bien justificado y que no está correcto, ¿no? Y que darían unos resultados que volcarían completamente, ¿no?, la situación que tenemos, por ejemplo, de privatización, de seguir privatizando los otros dos servicios, ¿no? Entonces, en base a esto hay muchas diferencias que vamos a ir hablándolas, voy a preguntarte, ¿vale? La primera de ellas, la citabas hace un momento, que es que la memoria afirma que tanto la compra de materiales como la inversión es un 15% más cara en caso de gestión directa. Y nada, yo venía a preguntarte de nuevo si eso pasa de verdad, si eso es correcto. Tú que tienes experiencia de gestión municipal también, ¿es correcto esto que porque una empresa, los ayuntamientos les cueste más caro que una empresa privada, sea del tamaño que sea? Bueno, es algo absolutamente arbitrario. Es un disparate que una memoria económica utilice algo tan falto de rigor para intentar conseguir un resultado que es el que se pretende al principio. Antes de realizar el estudio, está claro que esta memoria pretendía dar un determinado resultado. Y lo digo claramente, y no tengo problema en defenderlo públicamente. Es así. Si tú quieres que salga algo y necesitas torcer los datos, me decía un profesor mío hace unos años que los economistas éramos capaces de torturar los datos hasta que hablaran y dijeran lo que quisiéramos que dijeran. Y yo puedo hacer que salga en esa memoria
que en vez de un 15% más cara, la gestión pública sea un 30% más cara. ¿Por qué? Porque yo lo digo directamente. Porque yo lo digo, o porque busco un ejemplo de una empresa pública, no lo ha hecho la memoria, pero podría haber buscado una empresa pública que ha gestionado mal. Imaginaos Petrobras. Pues Petrobras resulta que compró más caro la infraestructura gasística en Venezuela, en Brasil, perdón. No, estamos hablando de Pinto y que se justifique realmente por qué va a salir más caro algo cuando realmente, encima además en el municipio de Pinto, ya tenéis una empresa pública que además tiene ejecutoria, es decir, ha trabajado. Llega hasta un poco el ridículo de que y ya digo, es una memoria amplísima, prolija, pero que tiene esas debilidades estructurales que son absolutamente, pues arbitrarias. Lo digo porque lo digo. Fuente, yo mismo. Sí, porque es así, ¿verdad? Porque la memoria afirma, sí, pero no sustenta. No sustenta, claro. Por eso hablo de arbitrariedad, porque podrían haber puesto un 20, un 25, un 30, un 40 o lo que hubieran querido. Pero realmente, ¿por qué elementos que tienen toda la lógica? No estamos hablando de tecnología de alta especialización, estamos hablando de medios para, por ejemplo, recoger y procesar los residuos o para limpiar las calles, que hay capacidad por parte de la administración pública, incluso en la contratación centralizada de las administraciones públicas, para poder obtener las mejores ofertas. Por cierto, si pensamos que somos tan inútiles los ayuntamientos, no es un tema de que hubiera que privatizar la gestión de los residuos y la limpieza. Habría que desmantelar la administración pública y entonces pues llegaríamos a situaciones, permitidme la chusca situación que maldita la gracia que hace, pues gentes como Milei que vengan a presumir de que haciendo desde la administración pública, pues que lo único que se hace es saquear a los ciudadanos y ciudadanas. Miren ustedes, los servicios públicos son necesarios, pero son necesarios porque ninguno de nosotros, de manera individual, podemos hacer lo que colectivamente podemos hacer. ¿Puede haber una mala gestión pública? Claro que sí, del 15% superior y del 30%. Y puede haber un empleado público que actúe mal, por descontado. Pero eso no puede justificar el hecho que es la obligación en el análisis de la eficiencia de un modo u otro de gestión, de decir, no, si hablamos de la gestión directa, cuesta más cara y la indirecta más barata. Yo os puedo enseñar, pero ejemplos concretos de gestiones indirectas absolutamente calamitosas, desde el punto de vista de la limpieza viaria y la recogida de residuos, y de la petición de reequilibrios, por ejemplo, por parte de empresas privadas, porque son incapaces de ganar el suficiente dinero y le reclaman a los ayuntamientos que le han dado la concesión años antes, oiga, denme más, ¿vale? O sea que ese tipo de situaciones se producen también. Cuando analizas previamente para tomar una decisión, lo que no puedes es usar cartas marcadas. Y en este caso, en esta memoria, se han usado cartas marcadas. Y también os digo una cosa que no es nada seria. Además de las cartas marcadas, incluso con las cartas marcadas, la diferencia a favor es mínima, es un 2%. Incluso marcando las cartas le ha salido un resultado que, desde luego, no acredita lo que es la decisión de externalizar, de privatizar, en absoluto. ¿Por qué? Bueno, pues algo muy obvio y la gente lo tiene que entender. Pesa tanto el beneficio que se lleva la empresa y el IVA que se ahorraría el ayuntamiento, que incluso con estas trampas o arbitrariedades, pues no se compensa más que lo justito, y han puesto el 15%, pues para que dé un poquito más de ahorro, pero simplemente sin ningún tipo de argumentación. Sí, como decía, sin ningún tipo de argumentación ni ningún desglose por servicios ni por nada, todo es un 15%. Bueno, en efecto, o sea, es verdad que la memoria es muy prolija en cuanto a cómo se construye, y eso sí que me parece que es un buen trabajo en ese sentido en cuanto a que desarrollan todo. Pero luego el sobrecoste es el 15% y ya está. O el absentismo es mayor, pues porque yo lo valgo. O sea, aunque Serpinto tenga menos absentismo que la empresa y el sector privado en el ámbito de actividad de la limpieza viaria. Además, de esto que estamos hablando, hay un informe de intervención, porque, como decía, el proceso de municipalización de la parte de mantenimiento de jardines y de parques se ha iniciado. Entonces, hay un informe de intervención que viene a analizar esa parte solo de la memoria, esa parte específica.
Y en este informe, pues también la intervención municipal, que es el alto funcionariado de nuestro ayuntamiento, igualmente tiene serias dudas sobre este porcentaje, sobre que se ajuste a la realidad. Y lo cual nos llama la atención y creo que esto sí que sustenta el análisis que se ha hecho por esta parte, y que has hecho tú, Carlos, de que ese 15% no viene, no se sabe de dónde viene, ¿no? Entonces, yo, de hecho, si me permites indicar que yo no conocía en ese momento el informe de intervención. Sí, fue posterior. Es algo que además, ya digo, no es absolutamente lógico. Analizado desde diferentes miradas, no es posible absolutamente, de ningún punto de vista, que existiendo una gestión privada con lucro y con un elemento como el impuesto sobre el valor añadido tan importante sobre los costos totales en algo que tiene mucha mano de obra, mucho personal, pueda salir más barato. Es imposible, salvo que indiques que por algún motivo la gestión privada, desde el punto de vista de la mano de obra, le vas a pagar la mitad. O un 20%. Voy a leer la parte esta del informe, que es un informe que es público y que los vecinos y vecinas de Pinto lo podéis encontrar en el portal de transparencia del ayuntamiento. Y es, para este punto, digamos, lo que indica intervención municipal. Dice, sobre este extremo, manifestar que el porcentaje que se indica al ser objeto de una apreciación de los redactores puede no ser ajustada a la realidad en el momento en que por la empresa pública se liciten dichos suministros. No obstante, esta intervención tampoco dispone de un dato concreto sobre el que basarse, que pueda desvirtuar dicha afirmación. Queda ahí ese dato. Bueno, visto todo esto que estamos hablando... Si me permites, Sí. A lo mejor soy un poco anárquico me disculpáis. No pasa nada, pero interviene cuando quieras, Carlos. Fíjate, hay un detalle que yo también la experiencia de haber echado una mano a otros ayuntamientos con compañeros y compañeras con situaciones muy similares. Mirad, yo me he encontrado el mismo camión de la basura facturado a 4 ayuntamientos a la vez. O sea, es justo lo contrario. Suele ser más cara la gestión, por una sencilla razón. Es verdad que hay determinadas empresas que optimizan los recursos diciendo, en la licitación de la concesión te estoy poniendo el coste del camión a ti, pero voy también a una concesión de un sitio cercano a donde ese camión pueda llegar a otros horarios, claro, y no creas que te facturo el camión más barato a ti y a ti. Te lo cobro a ti y te lo cobro a ti. Y hasta 4. El mismo camión. O sea, lo que quiero decir es que si alguien piensa que una gestión de economías de escala, de tamaño, por parte de una empresa privada, va a redundar en que van a abaratar el coste para el ayuntamiento, no tiene los pies en la tierra. Directamente. Sí, además, aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, para quien no lo sepa, el Ayuntamiento de Pinto, que ahora mismo llevamos 10 años, casi camino de 11 con este servicio, pues hay serios problemas con el parque de vehículos de la empresa que lo gestiona, de años, del tema de la vida útil, etcétera, y un montón de incumplimientos que va habiendo. Entonces, es que se confirma también en Pinto los problemas que va habiendo, ¿no? Bueno, con todo esto que estábamos hablando del 15%, te quería preguntar ¿qué diferencia supondría para este estudio retirar ese porcentaje arbitrario? Sería muy grave y muy heavy. Es evidente que hacer un análisis alternativo, que es el que yo os he sugerido, que incluso admitiendo determinadas diferencias no sustentadas en la realidad por parte de la empresa que ha realizado la memoria, pero simplemente eliminando las estridencias mayores, simplemente eliminando esas estridencias, pues la gestión directa pasa a ser un 5% más barata en el conjunto del contrato. Prácticamente 7 millones de euros, para que la gente nos entienda. Yo creo que 7 millones de euros no son para tirarlos a la basura. No, desde luego, en ningún caso. Pero ya digo que incluso no entrando en determinada disputa en la que yo creo que sería necesario entrar. O sea, pero simplemente dando por bueno cosas que están indicando, pero que no son las más escandalosas. Ahora, simplemente con esas eliminaciones de estridencias, que ya digo, absolutamente injustificadas, pues tenemos una gestión directa lógicamente más económica. Daos cuenta que el que se utilicen ese tipo de instrumentos, este tipo de memorias, tan poco asentadas para poder tomar una decisión, son gravísimas para un municipio, porque entregan una gestión pública a una gestión indirecta, por cierto, que luego no suele ser analizada.
luego no suele ser analizada, me refiero por los equipos de gobierno que la ejecutan. Pero analizada en el sentido siguiente. Como muchos le dicen a la gente, bueno, pero las calles están limpias. Hay veces que sí, hay veces que la gestión indirecta sí consigue el que las calles estén limpias, pero eso no justifica pagar más por ello. Pagar más por ello, ya digo, en elementos que serían perfectamente prescindibles desde el punto de vista del coste para un ayuntamiento, que además es cumplir la ley, porque, claro, si estamos con leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que lo que nos impiden a los ayuntamientos y nos dicen y nos señalan es gaste usted lo menos posible, sea usted rígido y austero con los gastos, salvo si usted quiere privatizar el servicio público, que entonces autopista y haga usted lo que quiera. Parece increíble, ¿no? En este caso, yo he hecho una cosa en falta en el informe de la intervención. Dice, bueno, aunque no pueda acreditar cuánto le costaría a la administración pública la licitación y la compra de esos elementos, de esos útiles necesarios para realizar la prestación del servicio público, mirar por una gestión eficiente y ahorrar dinero para el municipio tendría que haberle hecho ser mucho más determinante en el informe. Sí, pero efectivamente, para municipalizar hace falta un informe que diga que es más económico, pero para seguir privatizando no hace falta nada, no hace falta un informe que digas, saque usted otro contrato. Si ya está privatizado, claro, pueden seguir haciéndolo. En la mayoría de los casos eso lo resuelven con un párrafo, diciendo que los ayuntamientos no tienen medios para realizarlo y que es más eficiente continuar con esa gestión. Conocemos ese párrafo. Claro. Vale, por último, para terminar aquí, con esta parte, ¿no?, digamos en la memoria de la sección de maquinaria, de gestión variable de maquinaria y equipos, aplica un factor del 0,92 para hacer el cálculo. ¿Esto qué es? Para quien se lo esté leyendo, los pocos locos y locas que cojan el informe y lo lean, ¿qué significa esto? Es curioso porque, fijaos, en muchos lugares de la memoria pues se desliza ese elemento, esa situación que os comentaba antes de lo público funciona peor, lo público es más caro, tal. Pero resulta que la realidad, desde el punto de vista de la praxis en el caso del municipio de Pinto, pues no es que el convenio colectivo del sector y de la empresa que presta el servicio privado sean más horas que la empresa pública. Es al contrario. Es decir, la empresa pública tiene un convenio que hace trabajar más horas a las personas que la empresa privada. Aprovecho para decir, ojalá los empleados públicos también, en este caso en Pinto, consigan mejorar ese convenio. Pero, fijaos, es justo lo contrario. Y de hecho, también ocurre otra cosa, y es que hay menos absentismo en Aser Pinto que en el convenio del sector en las empresas privadas. Hay menos absentismo. Sin embargo, se plantea eso y, claro, lo que tienen que hacer es ajustar la jornada laboral y multiplican por 0,92 porque realmente los empleados públicos en el municipio de Pinto trabajan más que los del convenio de la entidad privada. O sea, fijaros lo absurdo de la historia. Se desliza toda esa información en el pool y luego tienen que corregir multiplicando por 0,92 porque en este caso es más eficiente la empresa pública. Y daos cuenta que incluso multiplicando por ese coeficiente del 0,92 le sale mucho más coste de personal. O sea, básicamente lo que hacen es decir, trabajan peor, son más torpes, barriendo, recogiendo cubos, son mucho más torpes. Y por lo tanto nos salen pues hasta 25%, casi 23,6% más de coste de personal, incluso trabajando más horas. Es absolutamente arbitrario y ridículo. Quiero decir, incluso ajustando los horarios, que dicen, no, bueno, pues parece que más vagos no son, permitidme la vulgaridad, no, más vagos no son, pero deben ser poco rápidos. Pero imagínese que usted le decimos, pero no, si son las mismas personas. Otra cosa es que el propietario del servicio sea el ayuntamiento de forma directa o indirecta. En efecto, es la misma persona. Ya, pero cuando trabaja para el ayuntamiento resulta que va a trabajar un 23% peor. ¿Y por qué? Bueno, pues si eso ocurre, ya digo, será por responsabilidad de que la gestión de la empresa pública es deficiente. Hágase bien, pero no se puede justificar de una manera tan burda. Bien. Otra pregunta que creemos que es bastante importante y fundamental en la cuestión es, primero, ver si el beneficio industrial y el IVA tú consideras que están bien ajustados en la memoria.
No, yo considero que no, pero hemos mantenido el mismo criterio a la hora de hacer un análisis alternativo. En mi opinión, y por la experiencia que tenemos también de otros ayuntamientos, incluso por análisis que realizó el Tribunal de Cuentas en 2011, la única vez que se ha analizado de manera un poco más amplia esta contratación de servicios públicos en concesiones en ayuntamientos, pues el beneficio industrial es superior habitualmente. ¿Dónde creo que está la trampa? Pues la trampa es que están considerando unos gastos indirectos, unos costes indirectos muy elevados, elevadísimos, y de ahí rascan, para que nos entendamos. Están contemplando, diríamos, determinados gastos generales que hace la empresa, por cierto, que consideran que también los tiene el ayuntamiento, algo absolutamente ilógico, pero que son necesarios y que no son directamente los relacionados con la actividad, ¿vale? Son los necesarios para que se haga la actividad, pero sin ser de forma directa de la actividad. Y claro, el que se inflen esos gastos hacen que el contrato salga más alto, sobre eso además se paga IVA y sobre eso se paga beneficio industrial. Es un poco el truco que usan todas las concesionarias, no solamente las de Pinto, ¿vale? Para poder amarrar más dinero. Fijaos, una de las máximas que habitualmente escucharéis también, igual que el sector público no es eficiente, también escucharéis continuamente que las empresas pobres no ganan dinero con los servicios públicos. Yo digo, si no ganan dinero, ¿para qué se presentan? ¿Para qué incluso intentan comprar voluntades en las administraciones públicas para conseguir esos contratos? Pues ya sabéis vosotras y vosotros que claro que ganan dinero y que no siempre ganan lo que ponen las concesiones en los contratos en el rubro beneficio industrial. Claro. Bien, yendo a otra de estas cuestiones, en repetidas ocasiones en la memoria se repite que los gastos son similares, nos parece, salvo, por ejemplo, en el coste de personal, que es otra de las cosas que has aceptado. Bueno, preguntarte por qué es esto, por qué usan esta cuestión y por qué, tal vez puede ser porque usan otras condiciones laborales o por qué, ¿de dónde sacar esto? En este caso, incluso como ajustan con el coeficiente que hemos hablado antes, ni siquiera es un tema de salario, es un tema de torpeza en la ejecución por parte de las personas. Es arbitrariedad pura. O sea, no puedo buscar una explicación diferente que es porque tiene que salir más caro. Fijaos, que salga un 24% más el coste indirecto de la gestión de personal en la gestión de residuos es algo que no entra en ningún tipo de parámetro lógico y normal. Hablando de que con los salarios que tienen en un convenio y en el otro, con los horarios que tienen en un convenio y en el otro, y un 24% más, porque sí, porque es que si no, no salen los números, ¿vale? Pero claro, ese tipo de arbitrariedades son muy sensibles y debieran ser tenidas en cuenta cuando se analizan por parte de una corporación y en este caso por parte de un equipo de gobierno. Claro, por lo tanto, la respuesta yo creo que ya la has facilitado a la siguiente pregunta. ¿No ves correcta esta diferenciación en una memoria de estas características? Cuando tú pones un número tienes que justificarlo. Y yo lo que digo es que cuando se está eligiendo entre modelos de gestión diferentes, en el análisis alternativo que yo os he proporcionado, yo no justifico todos los datos. Porque hay algunos que doy por buenos sabiendo que no son buenos. Pero los doy por buenos porque ya han hecho una memoria y si tú dices que ha sido eso, en mi opinión no es eso, pero te lo doy por bueno. Lo que no puede ser es utilizar un criterio diferente para un modo o para otro. Dicho de una manera, si tienes que llenar los depósitos de combustible de los camiones de recogida de residuos, lo que no puedes decir es que la empresa pública va a costarle un 15% más que la empresa privada. ¿Por qué? Pues porque las empresas privadas tienen un mayor conocimiento del mercado internacional del petróleo. Que no, jóvenes, que la gente va a comprar en Pinto a la distribuidora de combustible y podrás llegar a mejor o peor acuerdo. Si estás en el sector público, estás obligado a llegar al mejor acuerdo. Exactamente igual que si estás en el sector privado. Hombre, no puedes decir, no, pero es que el que compra en el sector público es tonto. ¿Entendedme? Básicamente están diciendo eso. No, es que el sector público no tiene ni idea a la hora de comprar gasoil para gestión de residuos, no comprar gasoil para todo el país. O sea, estamos hablando de cosas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista ni apoyatura técnica. No la tienen. Buscadla en la memoria, no lo hay. Claro. Siguiendo con el tema laboral, en la memoria, solamente en el análisis de gestión directa, la empresa redactora toma la decisión de aplicar el actual convenio de Pinto, en lugar del convenio actual de la empresa, ¿no? Y afirman que se mantiene en aplicación hasta la redacción del nuevo, ¿no? ¿Tú crees que esta elección de la empresa redactora, qué es lo que implica, ¿no? Fundamentalmente, y si crees que es correcta esa elección de utilizar este? Hay que utilizar el mismo rango en un caso y en otro, es lo que decía. Yo creo que usar convenios, diríamos, en fechas diferentes, lógicamente
no es algo más que una mala praxis a la hora de la elaboración de una memoria. Es decir, no vale usar un convenio sin actualizar y compararlo con uno actualizado y viceversa, porque estamos hablando de contratos que tienen una duración amplia en el tiempo, con lo cual no puede o no vale nada el decir, bueno, pues ya veremos. Es que es para tomar la decisión, y para tomar la decisión no solo afecta a lo que ocurra en el momento de hoy, sino durante los años sucesivos. Además hay un elemento que no lo he explicitado demasiado yo en el análisis que os he proporcionado, pero sí es importante. Daos cuenta que, además, lo hemos visto en una situación muy concreta, cuando hemos tenido pandemia y ha habido que hacer cosas extraordinarias, seguramente en Pinto, ¿vale? Pero también en otros muchos lugares. Ese tipo de situaciones son cobradas aparte por las empresas y tienen que ser contempladas de alguna manera en la gestión pública directa o indirecta. ¿Por qué? Pues porque cuando hay situaciones de parón por algún motivo o de subida especial de los salarios o de las materias primas, sabéis que las empresas tienen capacidad de exigir determinadas revisiones de las concesiones y que esa memoria no está contemplando esas posibles revisiones. Es decir, parece que en el caso de una gestión indirecta realizada por una empresa privada, esos costes van a ser absolutamente inamovibles. No es cierto. Bueno. A lo mejor he abierto un melón. Sí, voy a poner un ejemplo que también acaba de pasar, que nos acaba de pasar, de la nave. Pues mira, en el contrato anterior, 10 años A, 11 años A, había una mejora de la empresa adjudicataria que era construir una nave. Una nave que durante 8 o 9 de los 10 años ha sido reclamada, hasta que ha cambiado el gobierno, para que se construyera. Una nave que fue objeto de una licencia, de petición de una licencia en el 2018, después de reclamar muchas veces, y que con los criterios del ayuntamiento, que no son los criterios de mercado, se valoró en general son unos 146.000 euros. Unos 146.000 euros. 2018. El ayuntamiento reclamó durante años que se hiciera, no se hizo, y el nuevo gobierno, otra vez de derechas, del Partido Popular y de Pinto Avanza, acaba de aprobar en pleno equiparar eso, perdonar la construcción hoy de la nave, que están los costes por las nubes, por 146.000 euros. ¿Qué opinas? Es evidente que es otro de los elementos claros de elementos que aparecen en la que no se ajustan, posible concesión, que no se revisan, no se cumplan, no se revisan. Fijaos, uno de los elementos más, en este caso más claros de mala praxis en la memoria es el que no se incluyan costes de supervisión. Es decir, que no existan costes de supervisión sobre el contrato, un contrato de concesión de un volumen tan importante como los que estamos hablando, ya revela mucho. Revela mucho porque es imposible que se pueda fiar a la buena fe de las empresas el cumplimiento no solo de los pliegos de la concesión cuando se sacan, sino de las mejoras que una empresa utiliza para llevarse la concesión y que son obligatorias desde el momento en que la adjudicación se produce a una empresa que ha optado por incorporar una mejora, eso se convierte, para que la gente nos entienda, en ley. Y si no se exige, pues pasa, fijaos, yo me encontré en Distrito de Madrid que llevaban media docena de años en los cuales los albaranes de la empresa de limpieza nadie los había supervisado, mirado de la limpieza de los coles, ¿vale? De los coles públicos. Bueno, iban o no iban, pero nadie supervisaba si iban o no iban. Pagar, pagábamos, ¿vale? Ese tipo de cosas son, pues una vergüenza de gestión. Y en este caso, lo que supone normalmente es un mayor coste, normalmente, siempre, un mayor coste para el erario público, porque estamos hablando de que se pagan horas no realizadas, por ejemplo. Eso es, en ese sentido, por ejemplo, el contrato actual tiene unos acuerdos de sustitución de contenedores del 10% anual durante 10 años, que no se ha realizado. Tiene el objeto del contrato actual tiene la limpieza periódica de los contenedores, que no se realiza, y así un etcétera. Y hay una supervisión que ahora mismo está, digamos, contratada a Serpinto, con un coste que no es suficiente. Porque es muy caro supervisar, claro, estar vigilando constantemente a una empresa. Entonces, a esto, a lo que estabas comentando, pues te iba a hacer una pregunta ahora, justo ahora, ¿no? Que
¿A qué crees que se debe, ¿no? Que no hayamos encontrado ningún análisis al coste de supervisión en la memoria, que sí es correcto omitirlo y qué supone la diferencia? Ya me has contestado más o menos, pero... Bueno, lo que me parece increíble, y esa parte no sabía que Aserpinto estaba realizando, por lo menos parcialmente, esa labor, pero que no figure en la memoria ya invalida todavía mucho más la misma. Es decir, que ese coste, aunque fuera insuficiente, no haya sido contemplado en la nueva etapa a la hora de pensar si es o no es rentable para la administración pública gestionar directa o indirectamente, quiere decir mucho. La supervisión de una contrata es absolutamente esencial y el coste de la misma hay que atribuirlo a esa elección, a esa gestión indirecta. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que supervisar el trabajo si hay gestión directa? Por supuesto que sí, pero ahí no hay lucro concreto. O sea, yo no estoy diciendo en absoluto que realizada la gestión de manera directa no haya que supervisar internamente que se está realizando bien el trabajo por parte del ayuntamiento. Pero tú no estás pagando facturas fuera. Con lo cual, evidentemente, existe una mayor posibilidad y los indicadores de supervisión pueden ser otros. Es decir, los indicadores de supervisión pueden ser han pasado 3 veces por la calle como tenían que pasar o no han pasado. Pero no le tengo que pagar 100 o le tengo que pagar 108. Es que esa es la diferencia cuando lo gestionas indirectamente. Y lo que ocurre cuando no se supervisa es que estás pagando de más. Hablábamos antes y preguntabas, Carlos, acerca del beneficio industrial. Por esas vías que tú indicabas es por las que se desliza el mayor beneficio industrial que sobre el papel puede parecer en porcentaje reducido y sin embargo es mucho más elevado pues porque esas mejoras pues no se hacen, esas actuaciones o inversiones que estaban obligadas a realizar no las realizan. Y claro, si encima además cuando llega el momento de cerrar la etapa pues se les perdonan, ya directamente ni siquiera se les descuentan, aunque sea precios no reales y de mercado, pues doble problema. Sí, además decías antes lo de cuando varían los servicios. Filomena, creo que lo has mencionado, nosotros aquí en Pinto vivimos la situación de que hacía falta intensificar y fue un problema. Fue un problema por no ser directo. Claro. Si hubiera sido directo, minuto 1 sale la gente a trabajar. Pero en este caso la empresa ponía problemas. Pero incluso, aunque no sea solamente el tema de la realización o no, que eso es esencial, sino también el precio de esos servicios adicionales. No es lo mismo, lógicamente, no es lo mismo. Y bueno, pues la práctica nos dice que lo que se ha producido en muchos casos ha sido pues un sobrecoste, que en fenómenos como en momentos determinados, pues con desinfección de edificios públicos en la época de la pandemia o con la situación meteorológica derivadas de Danas o de la Filomena y demás. Bueno, ese tipo de situaciones lo que revelaron, no solamente en Pinto, que conocéis vosotros mucho más en detalle que lo que pueda conocer yo, pero sí de manera general, un sobrecoste derivado de esa gestión indirecta absolutamente descomunal. Volviendo a la memoria defiende que el coste de ejecución es superior en el caso de la gestión directa, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué criterio se basa? ¿Es correcto? Es que os repito lo mismo, básicamente es arbitrariedad. O sea, me gustaría poder ser más imaginativo, pero no hay nada que justifique el hecho de que, bueno, pues se dedica más esfuerzo o que los costes de los desinfectantes o de los cepillos o de los cubos son más caros por el hecho de que sea la empresa pública quien realice el servicio. Bueno, pues no hay nada que lo acredite, no hay nada que lo argumente, no hay nada que lo justifique, no hay experiencias. Tampoco podrían haberse cogido una experiencia negativa y que fuera parcial y que no fuera representativa. Sería malo, pero por lo menos se habría optado por una referencia. No hay esa referencia, no hay fuente. Y bueno, pues eso lo convierte en algo absolutamente carente de rigor. Claro. Yo quería incidir en una cosa que ya ha salido del debate, pero bueno, por si quieres apostillar algo, con respecto de nuevo a los costes laborales y al absentismo, ¿no? Que yo creo que volvemos de nuevo a una arbitrariedad absoluta, ¿no? Si quieres apuntar algo al respecto o apostillar algo. No, fundamentalmente que aunque haya bueno, pues mucha extensión a la hora de plantear bueno, pues lo ineficiente que es el sector público, al menos aparece, aunque sea en un párrafo solo del prolijo informe que acompaña la memoria, al menos aparece en una línea que mucha gente a lo mejor no lo va a llegar a leer porque es una memoria muy larga,
al menos me parece que los informes indican que el absentismo en la empresa pública es inferior a la del sector de la concesión, del sector de limpieza viaria en esta empresa. Bueno, pues al menos revela que esa situación queda desmontada por la vía de los hechos. Lamentablemente, la mayor parte de la gente, entendedme, en la barra del bar, seguirá creyendo el mantra equivocado, el bulo falso completamente de que, bueno, pues de que las empresas públicas no son eficientes. Bueno, pues hay empresas públicas que no son eficientes, hay empresas públicas que lo son, y la obligación del sector público, cuando hay empresas públicas que no son eficientes, es hacerlas eficientes, no venderlas, no privatizarlas o no gestionarlas. Sí, muy curioso como hay otros criterios que van a favor, que siempre van a favor en el análisis de la empresa privada, pero criterios como el menor asentismo de la empresa pública no se tienen en cuenta. En efecto. Es muy curioso. Muy curioso. Bueno, la conclusión, digamos, de la memoria, del global de este informe tan extenso que encargó el Ayuntamiento, es que la gestión directa de los servicios es un global un 2,2% más cara a 10 años que si los mismos trabajos se realizaran mediante una empresa privada. Un porcentaje muy pequeño de diferencia si tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Todos estos criterios sin justificar, ¿no? Entonces, ¿piensas que es correcto? Claramente, como os he indicado, el resultado de toda esta arbitrariedad se da o tiene como resultado que simplemente eliminando las estridencias mayores, como os comentaba, los elementos más claros desde el punto de vista de la falta de justificación, solo con eso, casi 10 millones de euros menos costaría la gestión directa. Ese es el tema. O sea, en vez de 2 y pico, pues 10 menos. Esa es la diferencia. Entonces, el resultado real es que en vez de un 2,2%, es un 5% más barata la gestión directa. Esa es la realidad. La realidad usando sus criterios. Salvo, ya digo, algunos que son especialmente estridentes y no tienen ningún tipo de justificación, pero dando por bueno que los empleados públicos trabajan menos, que no es verdad, que son más torpes a la hora de realizar su trabajo, que no es verdad, que la materia prima, hombre, un 15% más caro no, pero un poquito más cara sí, que los costes del gasoil, bueno, un 15% no, pero un poco más caro sí. Contando con todo eso, incluso nos vamos a un 5% más barata la gestión directa, incluso con eso. Lo que yo invito al Ayuntamiento de Pinto y al equipo de gobierno es a que realicen una nueva memoria rigurosa y que tenga en cuenta todos los factores. Y entonces el análisis alternativo que yo os he lanzado se quedará cortito, porque el ahorro público es superior. Por cierto, no hay por qué ahorrarlo, porque a lo mejor lo que hay que hacer es dar mejor servicio. A lo mejor hay que contratar a más personas para poner más periodicidad en determinados barrios a la hora de las limpiezas. A lo mejor hay que invertir en algún sistema de recogida en alguna zona de más difícil acceso para que haya menos ruido a la hora de la recogida. O sea, hay un montón de situaciones en las que se puede invertir para que el ahorro generado pues redunde en una mejor prestación del servicio público. En cualquier caso, ya digo, lo que requeriría unos servicios públicos de tal importancia como los que estamos hablando es una memoria rigurosa. Vamos, que podemos concluir que sin corregir todos los elementos susceptibles de ser corregidos, sale un 5% más barata la gestión directa de los 3 servicios. Sí, del global del conjunto de los 3 servicios. Y que no estaría justificada, por tanto, seguir privatizando tanto la basura como la limpieza viaria. Es evidente. Claro. Es evidente. Además, lo que estabas comentando del beneficio del menor gasto, cuando estaba en la anterior legislatura se hizo un reglamento que mejora los servicios y que en base a ese reglamento está justificado un gasto mejor. Entonces, esta memoria está analizando supuestamente lo actual, pero es que el ayuntamiento va a tener que invertir más dinero. Entonces, con estos porcentajes que tú comentas, se podrían absorber con una gestión directa. Es evidente. Bueno, también creo que, como sabes, esta memoria se está utilizando también para
entre comillas o sin comillas, algo bueno, que es la remunicipalización del servicio de jardinería. Queríamos preguntarte si consideras que estos fallos que tiene la memoria, estos fallos clamorosos, estas arbitrariedades, pueden, digamos, de algún modo afectar negativamente al proceso de remunicipalización de la jardinería. No, o sea, vamos a ver, lo que he comentado de manera general hablaba de los 3 servicios. Es decir, incluso con todas estas arbitrariedades, la memoria dice que en el caso del mantenimiento y limpieza de los jardines es más rentable la gestión directa. Imaginaos con la gestión directa utilizando rigor en la memoria. Es todavía más rentable para la gestión directa, con lo cual no solamente no perjudica, sino lo contrario. El que haya una memoria rigurosa, el que haya unos criterios objetivos y no... imaginaos que es que yo desde el punto de vista de que tengo posición ideológica, y la tengo a la hora de este tipo de actuaciones, pero cuando hago una memoria utilizo el rigor científico. No puedo decir, bueno, pues es que las empresas privadas no van a querer el 5% de beneficio, van a querer el 15%. Y vamos a poner también la corrupción que ellas practican cuando compran a cargos públicos para las concesiones, que lo hacen. Yo podría usar ese criterio porque hay historias en las que eso ha ocurrido. Yo no lo he usado. No he usado ese sobrecoste. No lo usaría, no me atrevería a usar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no vamos a poner ilegalidades en una memoria, vamos a poner cómo debiera ser. Bueno, ¿por qué no se hace lo mismo cuando se hace desde un equipo de gobierno y se ponen los mismos criterios en el caso de la gestión directa y la gestión indirecta? No se puede usar, pues eso, una medida diferente para una gestión y para la otra. Y en el caso del mantenimiento y la limpieza de los jardines, es evidente que es la que de forma más clara tiene ese efecto por una sencilla razón, porque el IVA tiene más impacto y 2, eso redunda en un mayor ahorro, y porque es ligeramente más intensiva en personal, en mano de obra. Daos cuenta que en general cualquier servicio público, cuanto más personal tenga comparado con el monto del contrato, va a ser más rentable prestarlo directamente. Cuando haya algo más de inversión, pues es siempre más rentable, pero un pelín menos rentable, simplemente porque hay que invertir, ¿vale? En la jardinería hay que invertir proporcionalmente menos que en la limpieza diaria y sobre todo en la gestión de residuos. Entonces, es perfectamente lógico que ahí ni siquiera a martillazos la memoria ha podido conseguir que salga un resultado diferente. No entro a valorar por qué motivo no han dicho, bueno, pues podrían haber dicho de la misma manera, bueno, además en la jardinería, pues no un 25%, un 15% más cara la materia prima y los útiles, un 50%. ¿Por qué? Porque en la jardinería nos parece que se compra peor todavía. Imaginaos, solamente de esa forma podrían haber conseguido que saliera más barata la gestión indirecta. ¿Por qué? Pues porque es muy intensiva, si cabe, las 3 actividades son muy intensivas en personal comparado con el monto del contrato. Es que lleva, no me acuerdo de memoria, pero en torno al 70%, en números redondos, ¿vale? Es el personal del conjunto del contrato. Bueno, pues, pero en mantenimiento y limpieza de jardines es más que en residuos. Un poco más. Eso es lo que explica la diferencia. Claro. Ya estamos terminando. Para finalizar, 2 preguntas. La última que te voy a hacer casi la has contestado, pero bueno, sería también para de nuevo incidir en la cuestión. La penúltima sería que qué opinas, o no, más bien que qué opinas si no te parece una decisión claramente política y claramente ideológica que el Ayuntamiento de Pinto se esté apresurando ahora a preparar unos pliegos para seguir con la privatización de la limpieza viaria y la recogida de residuos durante 10 años, ni más ni menos, desde el sector privado. Es evidente que cualquier decisión de licitar es una cuestión política. Ahí yo lo que diría es una buena decisión política o una mala decisión política. Es una nefasta decisión política, porque no está asentada ni siquiera en criterios técnicos. Los criterios técnicos creo que hemos desmontado suficientemente, creo que el informe de la intervención ya arroja suficientes dudas que deberían ser consideradas por parte del equipo de gobierno y es evidente que es una decisión política. No pensemos que por el hecho de dotarse de una memoria, si esa memoria utiliza criterios arbitrarios que no están sustentados en la realidad, no la convierte en una cuestión técnica, evidentemente. Por lo tanto, claro que es una decisión política, pero lo malo no es que sea una decisión política, porque también con una memoria rigurosamente realizada, la decisión de gestionarlo directamente también sería política.
pero sería una buena decisión porque estaría sentada en una realidad económica, abrazada por los datos. Y en este caso no es así. Claro. Bueno, la última pregunta sería muy clara y creo que la has contestado ya de una manera muy clara, que es ¿qué debería hacer el ayuntamiento? ¿Qué debería hacer el equipo de gobierno? ¿Qué solución debería implementar para que no se siga con este camino? Es evidente que lo que tendría que hacer el Ayuntamiento de Pinto, como cualquier otro, es, en este caso, pedir una revisión de la memoria para que se utilicen criterios objetivos a la hora de tratar las dos formas de gestión. Y el resultado no puede ser otro, es imposible que sea otro, que la gestión directa es más eficiente porque tiene unas condiciones de intensividad de personal, de beneficio industrial y de IVA, que es imposible que sean más eficientes, prestadas en las mismas condiciones. Eso es lo que tendría que hacer el Ayuntamiento de Pinto. Es una memoria en la que se revele la prestación en las mismas condiciones, no la gestión pública directa con una mano atada a la espalda, sino en las mismas condiciones y afrontar el resultado de esa memoria. Si hacen esa memoria con criterios objetivos, lógicamente el resultado será la gestión directa. Bueno, muchas gracias, Carlos, por dos cosas, por ayudarnos en este análisis profundo de la memoria a nuestro grupo municipal y por estar hoy en este programa de Pinto Televisión, la clase en la que aprendemos de nuestros invitados y invitadas. Y creo y espero que todas y todos hayamos podido aprender de tu experiencia y tu conocimiento en las luces y sombras de este proceso de municipalización, privatización de unos servicios tan importantes para la ciudadanía de Pinto y que lo hacen uno de los problemas principales hoy. Muchas gracias, Carlos, y esperamos contar contigo. A vosotros las gracias y permitidme solo una cosa. Primero, yo también aprendo en todas estas situaciones. De hecho, a mí me sirve mucho analizar lo que me pidió en primer lugar Carlos, pues que le echara un vistazo, y lo que la experiencia vuestra también le vale a otros ayuntamientos de otros lugares del Estado español. Hay muchas compañeras y compañeros míos de Izquierda Unida y también de compañeros de Podemos en otros ayuntamientos, pues que preguntan, y que la experiencia vuestra de análisis, también de rigor a la hora de haber trabajado con empresa pública en el pasado, hacen que esa experiencia sea válida. Por lo tanto, las gracias os las doy yo a vosotros. ¿Vale? Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente programa.